Interpol. Muy buenas a todos, bronsonianos, devotos del bigote y adictos al frescor. Soy Javier Prieto, ya me habéis oído por aquí en alguna ocasión hablando de Chuck Norris o hablando del luchador de Charles Bronson. Y hoy, a petición de Oscar, os voy a hablar de una película del año 86, El Cristal Mágico, película de aventuras, artes marciales y fantasía, en la cual van a participar pues gente de renombre como pueden ser Andy Lau, Cynthia Rothrock o Richard Norton, el tristemente fallecido Richard Norton hace cuestión de meses que nos dejó. Sobre esta película, pues deciros que es una extraña mezcolanza de aventuras al más puro estilo Indiana Jones, de cine infantil, de comedia hongkonesa y por supuesto de artes marciales, que es la parte que más nos interesa. Resumiendo un poquito el argumento, pues os voy a decir que tenemos un par de aventureros llamados las Águilas Cazadoras que trabajan para la policía de forma encubierta, realizando misiones. Una de estas águilas cazadoras va a ser la mismísima Cynthia Rothrock y estos se van a liar con el investigador número 1 de Hong Kong, que es el personaje de Andy. Tenemos por ahí también rondando a un niño un tanto repelente al que llaman Pan Chin Chin, que va a estar durante toda la película relacionado con un actor cómico que nos van a dar una muestra de humor oriental que no es apto para todos los paladares, la verdad. La trama gira en torno a que este niño va a encontrar un extraño cristal, un cristal viviente, que habla, que es verde, luminiscente y que tiene muchas habilidades. Entre las habilidades de este cristal pues van a ser hacerse invisible, pero a su vez otorga de manera casi omnipotente, responde este cristal a las peticiones que le hacen distintos personajes a lo largo de la película, dotándoles de diferentes poderes o llevando a cabo algunas travesurillas enrevesadas que dotan a la película, pues como os digo, de una comicidad muy infantiloide. Sea como fuere, este cristal es el eje central de la película, siendo el niño el que más relación tiene con el cristal, que a su vez es perseguido por un villano de la KGB, un ruso, que va a estar encarnado por Richard Norton. Richard Norton inicia aquí con esta película, podríamos decir que abre camino a posteriores villanos que va a interpretar en el cine hongkonés, como podría ser el villano de City Hunter, película también del mismo director de esta película, que es Wong Jing. Sea como fuere, como ya os digo, tenemos aquí una temática sobrenatural, a un niño de por medio, y se trata de una película bastante coral, porque tenemos por un lado a 6 personajes en el lado de los buenos, contando al niño, contando el personaje cómico, contando a Cynthia Rothrock, contando a Andy Lau, y a su vez pues los villanos vendrían a ser Richard Norton y sus secuaces a lo largo de la película. Esta película pues va a traernos escenarios que sean tanto de Hong Kong como de Grecia. Arranca en Atenas, se muestra mucho las ruinas del Partenón y a su vez el clima va a ser bajo el Partenón, en unas grutas subterráneas. Entre medias pues veremos bastantes escenas destacables. Entre ellas pues os puedo citar, por ejemplo, una pelea con alabardas, en la que Cynthia Rothrock hace uso de la alabarda de manera
esplendorosa. Os puedo decir que ninguna occidental, no hay ninguna actriz occidental que haya lucido así marcialmente en pantalla. Y ya han pasado casi 40 años desde esta película, pero Cynthia Rothrock nos demuestra en esta película y en su carrera posterior pues que es una de las grandes heroínas del cine de acción. Pese a estar un poco olvidada. Al término del resumen de esta película pienso reivindicarla tanto a ella como al desaparecido Richard Norton, pero continuando con la película en sí, pues ¿qué os voy a decir? Esto es puro cine de Hong Kong. Son peleas ágiles, son peleas rápidas, acompasadas por unos efectos de sonido que contribuyen aún más a incrementar ese dinamismo que vamos a ver en la pantalla. Como ya os digo, tiene una escena muy icónica de Cynthia Rothrock peleando con la alabarda. También hará uso del sable en otro momento de la película, en el cual pues hay una pelea de Richard Norton contra la actriz Yu Miu Lin y se une para ayudar a Yu Miu Lin Cynthia Rothrock. Ahí tendremos a Richard Norton con unas muñequeras de pinchos de lo más macarras, y Cynthia Rothrock pues va a hacer uso de su sable de manera magistral. En esta película pues maneja el sable, maneja la alabarda, y al margen de eso pues la tendremos dando sus clásicos mamporros y acrobacias, tanto patadas como puñetazos. Y otra imagen icónica de Cynthia Rothrock que va a ver en esta película, pues ella enfundada en un mono de trabajo blanco, cuando ya nos vamos acercando, ya muy avanzado el metraje, que nos vamos acercando al clímax, pues hay unas peleas la mar de espectaculares con Cynthia Rothrock, ya os digo que en otra de esas imágenes carismáticas de su carrera, enfundada en este mono blanco y repartiendo estopa pues como si no hubiera mañana. Os comento, pese a que puede haber ciertos altibajos al estar protagonizada por el niño, por momentos de comedia y demás, la película va a tener escenas de acción en todos sus tramos, tanto al inicio con esta escena que os he citado de las alabardas, como en el nudo con esta pelea con Yu Miu Lin y Richard Norton. Luego hay unas peleas en un almacén bastante vistosas y llegaremos al clímax. El clímax va a tener lugar en unas grutas en Atenas, bajo el Partenón, y ahí es donde la película empieza a arrojar momentos que, si analizamos el cine reciente, nos va a traer cierto déjà vu. ¿Y por qué os digo esto? Porque parece, si analizamos el clímax de la peli, nos vamos a dar cuenta que dos genios del mundo del entretenimiento como son Akira Toriyama y George Lucas bebieron bastante de esta película. Y al primero que os voy aquí, en el caso de Akira Toriyama, hay una escena clavada en Dragon Ball. Y es que en esta película del Cristal Mágico ellos tendrán que atravesar un pasillo en el cual, si pisan en el suelo determinadas zonas, saldrán flechas de las paredes. Pues bien, esta escena está clavada durante la saga de la Red Ribbon del Ejército de la Cinta Roja, cuando el Coronel Blue persigue a Krillin, a Goku y a Bulma por una cueva pirata. Pues vemos como Krillin, Goku y compañía pues tienen que atravesar ese pasadizo que lanza flechas, y posteriormente pues cuando le toca el turno al ejército de la cinta roja de atravesar el pasillo, pues todos son aseteados por las flechas. Esta escena, como os digo, está clavada de Dragon Ball con respecto a esta película, y yo os diré que el Cristal Mágico es de 1986 y el episodio en concreto que os cito en el manga de Dragon Ball se publicó en mayo del 86 también, con lo cual yo creo que está complicada la cosa de dilucidar si no fue inspiración de Akira Toriyama, se inspiró en esta película, porque
La verdad es que Akira Toriyama era muy fan del cine hongkonés y muy fan de Jackie Chan. En este caso, esta película, aunque no salga Jackie Chan, pero bebe de las mismas fuentes de Akira Toriyama, porque él, como amante del cine del Kung Fu, podía haberse visto esta peli perfectamente y reflejar esta escena que, como ya os digo, es clavada. Si bien tenemos que, en honor a la verdad, decir que con anterioridad George Lucas ya había plasmado una trampa muy similar en Busca del Arca Perdida al inicio, cuando tiene que también que recorrer un pasillo Indiana Jones y las flechas le salen de las paredes. Y ahora os voy precisamente a hablar de George Lucas, porque si bien, como os digo, él se anticipó a esta película, El Cristal Mágico, en lo que se refiere al uso de un pasillo con flechas y demás, sí que podemos decir que George Lucas es una especulación mía, pero yo pienso que se embebió de esta película para hacer Indiana Jones y la Calavera de Cristal, la cuarta entrega del personaje. Porque en este clímax vamos a ver cómo hay un ovni en una gruta, al igual que pasaba en la pirámide del clímax de la Calavera de Cristal. Hay un marcianito, el cadáver de un marciano, de un alienígena, muy similar a esos, al ser interdimensional, en palabras de George Lucas, que aparece al final de esa película. Y a su vez, pues vamos a ver que Richard Norton y Cate Blanchett, ambos interpretando a rusos, van a morir de una manera idéntica, es decir, desintegrándose en un destello de luminoso. Este clima, como ya os digo, a mí me da la sensación de que George Lucas se empapó de esta película en su juventud y luego la reflejó ya en la cuarta entrega de Indiana Jones, porque como ya os digo, es calcada. Ya os digo, el clímax es pura aventura en las grutas, con el extraterrestre, con un duelo final majestuoso entre Andy Lau, Cynthia Rothrock y el propio Richard Norton. Y tenemos ahí a Richard Norton haciendo uso de un par de sais con una maestría que ya quisiera para sí Rafael de las Tortugas Ninja, hasta el punto de que tendremos las primeras escenas de cámara lenta en toda la película para mostrar el uso de los sais por parte de Richard Norton de tan rápido como los mueve. Magistral. Y sin más, pues termina la película con la muerte de Richard Norton, el cristal que da nombre a la película sirviendo como uso para que el ovni y el alienígena puedan volver, bueno, el ovni no, pero el alienígena sí pueda descansar por fin en paz, porque era como una especie de mascota y a la vez fuente de energía para el ovni, el cristal mágico parlante. Y luego, pues, ¿qué más deciros? Que final feliz, la verdad es que la película dura 1 hora y media, se pasaría en un suspiro de no ser por los altibajos que tiene de comedia, que como os digo, a alguna gente le entrará mejor que a otra, y también la parte del niño, que el cine infantil y con protagonistas infantiles no es plato de buen gusto para todo el mundo. Deciros que hay una escena, hay algunas curiosidades, porque tenemos, por ejemplo, apariciones del villano de Operación Dragón, Shikie. También otro mítico que os voy a mencionar es haciendo aquí una escena, un pequeño cameo de padre de uno de los abusones en el colegio del protagonista, pues tenemos a David Ho. David Ho es este luchador que salía en Contacto Sangriento, al que Van Damme le aplica el Dim Mak y posteriormente con un espagaz le golpea en los testículos con un puñetazo que luego servirá de inspiración para Johnny Cage en Mortal Kombat. Pues como ya os digo, David Ho tiene un brevísimo papel en esta película. Pero ¿qué más os podría hablar sobre su legado, al margen de esto que os he comentado de George Lucas?
Pues bueno, esta película puede recordar también a otras películas coetáneas por la interacción entre un adulto y un menor con superpoderes y además extraterrestre. A mí me recordó también un poquito al Sheriff y el pequeño extraterrestre de Bud Spencer y su secuela El Super Sheriff. Y luego, entre años posteriores, pues esta temática de unir el mundo de una estrella de las artes marciales con poderes místicos de por medio y objetos y reliquias mágicos, pues me recordó también a que puede haber influenciado en El poder del talismán de Jackie Chan, ya en su etapa hollywoodiense, en El monje, la película de Chow Yun-fat también de la etapa hollywoodiense. A mí, si me dais a escoger, me parece mejor el cristal mágico que estas dos que os cito, porque el cristal mágico es acción pura de Hong Kong, como ya os digo, con unos especialistas maravillosos, agilidad, rapidez, peleas que duran más allá de los 2 minutos que suelen estipular como máximo en el cine hollywoodiense. Aquí las peleas duran más. Para mí el cristal mágico es superior a estas que os cito. Que me gustaría cerrar este repaso a la película hablándoos pues un poquito de reivindicando la figura de los actores y actrices que participan en ella. Podríamos hablar largo y tendido, en primer lugar, sobre Andy Lau, cantante y actor, al que yo considero uno de los primeros espadas del cine de Hong Kong, con una trayectoria pues dilatadísima, que hizo auténticos peliculones en la década de los 80, los 90 y aún en la actualidad sigue vigente. Pues por ejemplo os podría mencionar con Chow Yun-fat, salió en la saga Rich and Famous, en la primera y la segunda entrega, en Gotham Gamblers, también con Chow Yun-fat en la primera y segunda entrega. Y ha trabajado también pues, con auténticos directorazos de este cine. Por ejemplo, muchas colaboraciones con Johnny To, entre las cuales se encontraría Full Time Killer. También trabajó con Sui Hart, con Ronnie Yu, con Corey Yuen, con Benny Chan, que dirigió en no pocas ocasiones a Jackie Chan, con Danny Lee, que fue compañero de Chow Yun-fat tanto en The Killer como en la de City on Fire. Mencionando City on Fire, sí me extraña que me creo recordar que Andy Lau no colaboró en ninguna ocasión con Ringo Lam, pero sí colaboró, por ejemplo, con Wong Kar-wai y luego también, pues recientemente hizo películas que han pasado a la posteridad, como pueden ser La casa de las dagas voladoras. Puesto para terminar con Andy Lau, pero si nos centramos en los protagonistas occidentales, que en mi opinión brillan más que el propio Andy Lau en esta peli, pues qué deciros, hablaros de Cynthia Rothrock. Cynthia Rothrock, la experta en Tang Soo Do, como lo eran Chuck Norris y Richard Norton, también conocedora del Kung Fu, pues una auténtica heroína marcial y una de las mayores estrellas femeninas del cine de acción de todos los tiempos. A mí me hierve la sangre de que no esté más reivindicada a día de hoy. Cuando se habla del cine de acción en los medios mainstream, en la televisión y demás, siempre nos mencionan a lo que diría, en palabras de nuestro camarada Miguel Ángel Muñiz, pues de auténticas impostoras, como pueden ser Charlize Theron o Ana de Armas recientemente en Ballerina y demás. Y eso son cosas que a mí me hierve la sangre, por mucho que Charlize Theron haya protagonizado Furiosa y Atómica y al público mainstream pues se le caigan las bragas oyendo hablar de ella, pero esa mujer no tiene ni pajolera idea de artes marciales y películas como La vieja guardia a mí me parecen una puñetera mierda. La que hay que reivindicar realmente es a Cynthia Rothrock. Cynthia Rothrock, que tiene pues una trayectoria en Hong Kong espectacular y también en América un poquito más floja, la verdad, pero es que tiene peliculones auténticos. A mí se me ocurre, por ejemplo, el clímax de Yes Madame de Ultra Force 2, que ahí salía acompañada de otra de las grandes a reivindicar, como es Michelle Yeoh, por entonces conocida como Michelle Kang. Ese clímax de Ultra Force 2, Yes Madame, es espectacular, espectacularísimo. Pero luego es que nos vamos a otras colaboraciones. Ella, por ejemplo, bajo las órdenes de Corey Yuen,
En el año 86, en el mismo año que el Cristal Mágico, se casca la de Al borde de la ley, con Yuen Biao, otro de la Santísima Trinidad conformada por él, por Yuen Biao, por Sammo Hung por Jackie Chan, a los que tendríamos en los supercamorristas. Pero es que voy más allá y es que tiene más peliculones. Tiene, por ejemplo, las dos de China O'Brien, dirigidas por Robert Close, donde volvería a colaborar con Richard Norton. Allí ya Richard Norton haciendo de bueno. Tenemos también las películas de Martial Law, que esas las rodó en Estados Unidos. Tiene también las de Rage and Honor, las de Lady Dragon, que son otro díptico, que también sale allí Richard Norton y el admirado por Oscar Bronson, Robert Ginty. Es decir, que tiene verdaderas peliculones de acción con unas secuencias que quitan el hipo, que le dan 1000 vueltas a todo lo que pueda aprender en su vida Charlize Theron, porque esta mujer era una experta en artes marciales, hasta el punto de que la Golden Harvest la fichó y la bautizaron incluso con el nombre oriental de Lau Fu Lok, para ver si así la orientalizaban su nombre. Y en su trayectoria, pues en Hong Kong, pues secuencias larguísimas de pelea, haciendo sus propios stunts, lo cual le va a costar más de un disgusto físico, porque se va a llevar no pocos golpes. Y pues como os digo, películas espectaculares. Esta que os he mencionado, el Climax de Jess Madanes, que para mí es un hito dentro de las secuencias de acción protagonizadas por estrellas de acción femeninas. Luego es cierto que ya en los 90 va a tener una etapa más de decadencia, va a trabajar con directores ya más paupérrimos, como es el caso de Art Camacho, que la emparejaba en productos menores junto a Don Wilson. Con Don Wilson salía, por ejemplo, de Art Camacho en Style Fighter, con Lorenzo Lamas también, que ahí tienen una máquina de realidad virtual que yo estoy convencido que es una GameCube de segunda mano, pero a la legua, vamos. Ya en sus últimos años, la verdad es que pues uno está a disgusto con los papeles que le dan. Por ejemplo, en Showdown in Manila, esa reunión de estrellas del cine de acción de serie B, en la cual teníamos, por ejemplo, a Marta Cascos, que la dirigía, teníamos también a Tia Carrer, teníamos también a Hiroyuki Kagawa y a varios más, a Olivier Graner. Pues allí estaba también esta Cynthia Rothrock, pero ya son papeles que no están a la altura de los inicios de su trayectoria. Y luego, por ejemplo, recientemente en una película de Van Damme, en Darkness of Man, ahí sale haciendo de una enfermera en un papel de mierda, ridículo y sin acción ninguna. Cynthia Rothrock, por muy mayor que esté, se merece papeles mejores y se merece ser recordada como lo que es, la más grande heroína occidental del cine de acción y de artes marciales. No me gustaría terminar este repaso sin hablar, por ejemplo, de otras expertas en cine de acción que le dan 100 vueltas a Charlize Theron, que puede ser una gran actriz, de eso no cabe duda, protagonista de Monster y demás, pero desde luego como actriz de acción yo me quedo, por ejemplo, con otras actrices occidentales como pueden ser Katie Long, que era una experta en kickboxer que salía en Knights y de Albert Pyun, con Karen Shepard, que va a salir con Jet Winkos en Misión de Justicia, que también salía en Kickboxer Terminator, en Operación Fénix Dorado, que si mal no recuerdo era dirigida por el citado Art Camacho, en la que salían Jalan Mergi y Lorena Bedon. Y luego pues estrellas más recientes de la acción, como pueden ser la cancelada y por fortuna ahora recuperada Gina Carano, que protagonizó Indomable, a las órdenes de Steven Soderbergh, que salía en la saga Fast and Furious también y ha protagonizado más vehículos de acción, aparte de salir en El Mandaloriano. O por ejemplo Ronda Rousey, otra, al igual que Gina Carano, otra experta en artes marciales mixtas, que también salió en la saga Fast and Furious y en Los Mercenarios 3. Esas actrices por de pronto del lado occidental. Si nos vamos al lado oriental podríamos hablar de la sí reconocida Michelle Yeoh, sobre todo después de su papel en Todo a la vez en todas partes. Parece que se le ha dado más bombo, pero que salió también en peliculones como Super Cop, la secuela de Super Cop. Fue Chica Bones en El Mañana Nunca Muere, y que también tiene una trayectoria cuando era Michelle Khan en Hong Kong, pues que no tiene nada
que envidiarle a muchas otras, pero se me viene a la cabeza, pues por ejemplo, otros nombres como Moon Lee, también del cine oriental, que también se hacía sus propios stunts. Más recientemente, por ejemplo, también Maggie Q, en definitiva, y Cynthia Khan, pues mujeres que no son reivindicadas en esta era de empoderamiento femenino, pero que para mí tienen mucho más méritos que, por ejemplo, Charlize Theron o Ana de Armas, y por supuesto Ruby Rose, que es una persona que no me gusta nada como luce en pantalla y a la que le están dando muchas películas de acción, a mí no me gusta un pelo. Y sin embargo, pues estas mujeres que os digo que tienen mucho más conocimiento marcial y se hacían sus propios stunts, muchas de ellas, pues han quedado olvidadas en detrimento de esas otras personas que, como os digo, que tienen menos mérito en lo que a acción se refiere, sin poner ya en cuestión, eso sí, sus capacidades como actrices, como en el caso de Charlize Theron, pero que tienen también la boca muy larga, porque Charlize Theron no hace más que hacer declaraciones explosivas sobre lo buena que es haciendo acción, cargando como contra leyendas como Steven Seagal y demás. Pues ¿qué queréis que os diga? Es cierto que ha estado entrenada por Richard Norton en la saga de Mad Max o por Daniel Berhan en Furiosa, pero que para mí no le llega ni a la suela de los zapatos a las expertas marciales que os he citado. Y terminar ya por fin pues haciéndoos un in memoriam de Richard Norton, que aquí hacía de villano. Como os he dicho, también bajo las órdenes del mismo director va a ser villano en City Hunter, pero que era pues una leyenda que quizás no llegó nunca a despuntar como los Van Damme, los Seagal, ni siquiera los Mardacascos, pero que siempre estuvo ahí. Experto en karate Goju Ryu, que también sabía de todo este hombre, kickboxer, ninjutsu, sabía el tang sudo. Era amigo personal de Chuck Norris, colaboró con él en Duelo Final, en Octagon, ahí enfundado bajo el disfraz de un ninja, también salía un pequeño papel enmarcado para morir, salía en Walker, colaboró con leyendas como Jackie Chan en City Hunter, en Super Chef, con Van Damme salía en Lionheart, pero no se enfrentaba a Van Damme sino a Tila en un vídeo grabado con una cámara de seguridad. Luego también salía con otras leyendas del mundillo de las artes marciales, como en Force of Five, una película dirigida por Robert Close, que también le dirigían las películas de China O'Brien. Pues allí lo tendríamos con Benny de Urquidez, con Joe Lewis. Y también pues a lo largo de su trayectoria colaboraría con Don Wilson, con Roddy Piper, con Billy Blanche, con Rutger Hauer. Estaría dirigido por gente del culto como Cirio Santiago. Y por supuesto pues sus colaboraciones con la que os he mencionado, Cynthia Rothrock, protagonista en esta peli y él el antagonista, pues con ella colaboraría en la saga China O'Brien y en Lady Dragon. Otro grande, sin lugar a dudas, Richard Norton, al que tenemos que tener siempre en la memoria. Y sin más, pues me despido, bronsonianos. Espero que os haya gustado mi resumen de la película y mi reivindicación de estos grandes artistas marciales. Y como diría el dueño de este cortijo, abandonen el Bronx, caballeros.